Pero Pepe, es un gran tema que causa mucho dolor en ambas partes de la frontera. Me refiero primero al que tiene que ver con el tráfico de fentanilo. Evidentemente Estados Unidos comparte el problema, porque lo que estamos viendo es que las comunidades suburbanas de población más bien blanca están viviendo una enorme cantidad de sobredosis por este problema, y esto está elevando el costo político de lo que está pasando, y como siempre se tiende a hacer en la política, se busca lo que le dirán en inglés balas de plata, se buscan soluciones mágicas, cuando para un problema tan complejo como este, pues la realidad es que hay que entrarle por muchos lados diferentes. O sea, Ahora, lo que es un hecho es que... lo que viene, Jorge, lo que viene es que está arreciando la narrativa anti-México en Estados Unidos, y también, por supuesto, la respuesta mexicana va en el mismo tono. Está subiendo de volumen, pero hay que entenderlo. Estamos en tiempo político, en tiempos revueltos de la política. Absolutamente. Cuando alguien dice que, por ejemplo, habría que meter tropas, ¿no?, a ir contra los laboratorios de fentanilo, pues el primer absurdo que tiene esa afirmación es el pensar que el fentanilo se produce en grandes laboratorios, cuando la producción es prácticamente casera. O sea, vas a mandar un misil a una casa en un vecindario, no sé qué, pues sería imposible, ¿me explico? O sea, es una producción que está tan atomizada que hoy es perfectamente posible enviar fentanilo de Guerrero a Chicago y mandarla por paquetería comercial. Pues la puedes esconder en cápsulas de sustancias legítimas y nadie las va a ver, nadie las va a oler, y esas cápsulas pueden acabar matando gente por sobredosis, porque una sobredosis ocurre con cantidades muy bajas. Entonces es un absurdo decir cosas así. Pero si nos vamos al otro nivel, Pepe, podríamos afirmar que una presencia militar de un país en otro nunca ha podido contener el tráfico de drogas, y el mejor ejemplo de esto es lo que pasó en Afganistán. Las tropas de Estados Unidos estuvieron en Afganistán durante 20 años, y en esos 20 años aumentó el tráfico de heroína. Y ese es un tráfico más fácil de controlar, porque ahí sí puedes ponerte a erradicar plantíos de amapola y un montón de cosas que en el caso del fentanilo es simplemente imposible hacer. Entonces, a la conclusión a la que llegas es a que el problema es mucho más complejo, requiere soluciones mucho más amplias, requiere de hacer mucho más, por ejemplo, en temas de lavado de dinero, tiene que ver con verdaderamente pegarle a organizaciones criminales para evitar que participen en este tipo de tráfico. Implica también que Estados Unidos haga lo propio, reduciendo el tráfico de armas a México. Implica que se hagan cosas de fondo con respecto a la demanda por este tipo de droga. O sea, son soluciones en las que tendríamos que cooperar, pero que para los políticos eso no es atractivo hablar de eso. Entonces, exactamente. El problema se sigue deteriorando. Claro, exactamente. Tú lo mencionas con toda claridad y precisión. Son soluciones sensatas, son soluciones realistas, pero no son soluciones políticas. Exactamente. Y en el tema migratorio, otro tanto, Pepe. O sea, lo que estamos viendo es una crisis terrible. Pero deja decirte un dato, Pepe. En el mundo en este momento hay alrededor de 100 millones de desplazados. Los desplazados provienen de temas desde por cambio ambiental, ¿no? Las grandes sequías en otras regiones del mundo tienen que ver con violencia, con guerras, con un montón de factores diferentes, y 20% de esa migración ocurre en nuestro continente. Pero a diferencia de lo que pasaba antes, Pepe, o sea, no toda esa migración va hacia Estados Unidos. Por ejemplo, la población que ha salido de Venezuela ha salido como 7,5 millones de venezolanos, de 35 millones que había por ahí de 2017, y 80% de ellos se han ido a países como Colombia, Panamá, Perú, Chile, Brasil. Entonces, lo que una vez más a nivel del hemisferio tendríamos que considerar es ¿qué hacemos con esos flujos migratorios? ¿Cómo hacemos para que no se vuelvan carne de cañón para el tráfico humano? ¿Cómo hacemos para que esa gente pueda, por ejemplo, encontrar trabajo en los lugares a donde migran? Yo creo que es válida esa preocupación de quienes piensan que Xóchitl podría ser una buena presidenta del país, y quienes creen, como yo creo, que una competencia fuerte en la presidencia es buena para el país, al margen de quién gane. Cuando no hay competencia, la gente no se esfuerza, hay hegemonía, y eso afecta a la democracia. Así que yo creo que está en el mejor interés de México que haya una competencia reñida.
Pero efectivamente, después de una campaña interna para ser elegida coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez lleva casi 5 semanas con el cargo de coordinadora y no se le ve. Es decir, tiene mucha actividad en TikTok, en Instagram y en Facebook, manda tweets, es divertida, se queda a dormir con personas que le invitan cuando va de viaje al interior de la República, ha tenido eventos masivos, pero no se ve rumbo, no se ve estrategia, no se ve equipo, no se ve un equipo profesional. Vaya, el coordinador de la campaña es Santiago Krill y yo no lo he visto en muchas semanas y es el coordinador de la campaña. No se ve que haya un vocero, no se ve a dónde va la campaña. Entonces, se ve una candidata muy buena, una candidata con muchos reflejos, una candidata muy atractiva, una candidata fresca, una candidata con enormes atributos personales, pero no se ve el empaque profesional de una campaña política a la presidencia de la República de un país como México. Del otro lado, del lado de Claudia Sheinbaum, se ve una persona sin cualidades individuales, aburrida, hosca, plana, pero se ve muy profesional todo el andamiaje que la rodea. Eventos masivos, una buena comunicación en redes sociales, en medios de comunicación. Si tú la oyes hablar a ella en un evento, te aburres, es muy mala, repite lo que dice López Obrador, pero la imagen que proyecta es la de una presidenta en camino de tomar el cargo. Y ese sentido de inevitabilidad va generando la sensación de que ya todo se resolvió. Y ese es el gran problema de Xóchitl Gálvez, que faltan 8 meses para la campaña, generó un enorme entusiasmo en el proceso interno del Frente Amplio por México. Algunas encuestas la empezaron a colocar como alguien que podía competir, pero de repente todo se desinfla y no sabemos exactamente qué está pasando, quién coordina, quién manda, qué hay. Y eso claramente puede ser explicable, pues porque Claudia Sheinbaum lleva 3 años en campaña con el aparato del gobierno de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez era senadora y lleva 3 meses, es entendible, pero si pronto no nos avisan quién es el equipo, a dónde va, cómo se organiza, creo yo que el momentum de Xóchitl Gálvez se puede desmoronar por completo, Pepe. Y el impacto estaría quedando por debajo de lo esperado. Hasta ahora lo ha demostrado, hasta ahora, porque más allá de las leperadas y más allá de el ingenio, sin duda, indudable pues de Xóchitl Gálvez, más allá de esos destellos luminosos, no le estamos viendo el fondo, no le está entrando para abordar los temas verdaderamente preocupantes en donde la gente quisiera, si no escuchar todavía propuestas porque la ley no lo permite, cuando menos escuchar que ella está poniendo atención y en su momento dirá cómo entrar al tema de la inseguridad, al tema de la salud, al tema de la educación, al tema económico. Simple y llanamente, Pepe, Xóchitl Gálvez no luce presidencial todavía y Claudia Sheinbaum sí luce presidencial, sí luce arropada, sí luce en camino de ser la presidenta del país y Xóchitl luce simpática, agradable, improvisada, fresca, pero no luce presidencial. Y esa distinción entre verte presidencial, verte profesional, verte lista para el cargo, a pesar de que seas aburrida y plana como lo es Claudia Sheinbaum, creo que hace una diferencia importante. Y creo que eso es lo que los electores eventualmente, no ahora, falta mucho tiempo, deberán evaluar. Así es que yo creo que es un tema de falta de planeación que es entendible porque apenas empezó hace 3, 4 meses. Sheinbaum empezó hace 3, 4 años con un equipo y una infraestructura enorme. Lo primero que diría es que el presidente mexicano, cualquiera que éste sea, disfruta de tal nivel de poder que es un ejercicio que puede hacerle perder piso. Alguien ha hablado del embrujo de la silla del águila. Es decir, el personaje normal, secretario de Estado o político importante, se transforma cuando se sienta en la silla del águila y dispone de tantos poderes como ocurría en los años de preeminencia del Partido Revolucionario Institucional y como vuelve a ocurrir el día de hoy. ¿Y esto en qué se traduce para el último año de gobierno de un mandato sexenal? Y pues, con estas condiciones que estamos ahora subrayando. Hay muchas más, desde luego, pero sí, vamos.
Se traduce en que el presidente quiere mostrar hasta el último minuto que él es el que manda. Es decir, a diferencia de una presidencia eclipsada, en donde ya los últimos meses casi se desentiende de la presidencia. Eso hizo Peña Nieto. Lo que hizo Peña Nieto, así es, no solo se desentendió, sino que prácticamente le entregó la presidencia. Bueno, la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco vino cuando López Obrador era ya presidente electo. Así es, solamente presidente electo, y ya tomó una decisión de esa gravedad, porque el otro, el presidente Peña, se replegó o rindió la plaza. Pero quiero referirme a experiencias contrarias, por ejemplo, la experiencia de Luis Echeverría. Cuando faltaban 10 días para concluir su mandato, expide un decreto que expropia las tierras de los valles del Yaqui y del Mayo en Sonora, a solo 10 días de entregar la banda presidencial. Y ya sabemos que entregó un país con devaluación, con una confrontación brutal con los empresarios, particularmente con los regiomontanos. Pero después su sucesor, José López Portillo, trata de componer las cosas en un principio y al fin del sexenio, el día de su último informe de gobierno, anuncia control de cambios y la expropiación de los bienes bancarios. Entonces, de manera similar a su antecesor, concluye el sexenio con una grave crisis y con una grave confrontación con los grupos económicos. Y uno se pregunta, ¿cómo será el fin de sexenio de López Obrador? Y en alguna ocasión, hace unas semanas o meses, yo te comentaba que es posible acercarse a este tramo desde la perspectiva de la tanatología. ¿Qué quiere decir esto? Que para la gran figura de la tanatología, para Elizabeth Kubler-Ross, el hombre que se aproxima a la terminación de su vida, a su muerte, transita por 5 estadios. El primero, la negación, luego viene la ira, luego viene la negociación, la depresión y la aceptación. Y entonces yo he hecho un paralelismo y digo, para un presidente que ejerce un poder tan grande como el mexicano, la proximidad del fin del mandato puede experimentarse con el mismo dolor que la muerte física. Y entonces decíamos que López Obrador ya había transitado estos estadios de la negación, de la ira, de la negociación, pero al final de cuentas parecía ya en el estadio de la aceptación. ¿Por qué? Porque había encontrado una fórmula para permanecer, y la fórmula para permanecer se llama Claudia Sheinbaum, es decir, la nacida de sí, la que iba a permitir la continuación de su proyecto y la que iba a permitir la trascendencia histórica de López Obrador. Y entonces irrumpe Xóchitl Gálvez y en ese momento se cambia, se modifica el escenario, y a pesar de la enorme asimetría de fuerzas, porque el gobierno tiene muchos más recursos, un aparato político electoral con más de 20,000 servidores de la nación, recursos judiciales, políticos, financieros, etcétera. Fiscales, todo. A pesar de todo eso, una figura carismática los pone de nervios. Y bueno, en ese sentido les complace el resultado de una encuesta del día de ayer del Universal, en donde hay un margen enorme, de 30 puntos. A favor de Claudia Sheinbaum. A favor de Claudia. Sí, ha habido otras por el estilo, pero yo diría a quienes están, difundiendo de una manera muy festiva estos resultados, que es muy temprano para cantar victoria. Yo sí había tenido un encuentro con John Fosse en la vida, no personal, sino literario, por supuesto, pero te voy a decir por qué. En mi capacidad de productor de teatro. Era un hombre que me había flotado en las narices alguna vez y me había tocado echarle un ojito a algún texto suyo alguna vez, pero es un escritor poco conocido en México. De hecho, solo ha sido montado una vez en Casa del Lago. Hace poquito veía yo hoy una reseña en el Universal al respecto, y aunque está traducido al español, sobre todo es su narrativa la que está traducida al español más que su teatro.
por la editorial de Conatus, en coedición en algunos casos con Nórdica, no estaba realmente distribuida en México. Hoy Rogelio Villarreal, el editor de Océano, la distribuidora de Nórdica y de Conatus en México, decía que ya está importando Océano los libros de Fosse a México. O sea, no, es un escritor poco conocido. Yo, entre lo poquito que conocía de su teatro y hoy que me puse a echarme un clavado rapidísimo en su narrativa, sobre todo en su novela más conocida, Un Nuevo Nombre, nominada al International Booker Prize hace un par de años, bueno, te voy a decir un poco cuál es la percepción que tengo de este escritor. De entrada, es un escritor que no es constante, digamos, entre su teatro y su narrativa en términos de su manejo del lenguaje. En su teatro ahora sí que es un hombre de pocas palabras, tiene un manejo muy minimalista, muy depurado, muy preciso de su teatro. En cambio, en su narrativa es un hombre muy profuso, que recurre a una técnica literaria que es muy frecuente en escritores como Samuel Beckett o como Virginia Woolf, a ambos los acusa como influencias, que es el stream of consciousness, es decir, el meterte al monólogo interior del personaje y ver cómo piensa. Bueno, fíjate que tiene una septología, o sea, una serie de 7 novelas que en realidad son todas una sola frase. No hay un solo punto en los 7 volúmenes de la septología de la que forma parte Un Nuevo Nombre, la novela a la que yo le eché un ojo hoy, que es la historia de un hombre que es artista, que está, pues digamos, emparejado con una mujer que tiene un nombre muy parecido al de él y que tiene un mejor amigo que se llama igual que él, y de pronto ya no sabes quién habla, ya no sabes si habla él, si habla su mujer muerta, si habla su amigo. Hay un poco, digamos, de esta idea de fusión en el amor o en la amistad, en donde uno pierde su propia identidad. Es un escritor muy introspectivo, yo me atrevería a decir un escritor de plano psicoanalítico. Él acusa una influencia de los filósofos postestructuralistas, particularmente de Jacques Derrida. Es un escritor muy contemplativo, es un escritor, él dice en entrevistas, hay un perfil extraordinario suyo en la revista The New Yorker que recomiendo consultar. Él dice que es un escritor que está en busca de la paz, no de la paz mundial, sino de la paz propia, y en efecto, aunque suceden cosas en sus novelas, no son importantes, sino lo que importa es cómo percibimos el universo los seres humanos. Temas recurrentes de su obra son la paternidad. Siempre la irrupción de una vida nueva modifica la dinámica de una pareja de una manera importantísima. Los triángulos, pero no los triángulos de me puso el cuerno, le puso el cuerno, sino los triángulos que forma una pareja con un padre, con un hijo, con la presencia de un otro que podría llegar o no a, digamos, perturbar la quietud de la pareja. La vida y la muerte específicamente son, digamos, muy importantes. Él lo que dice es que, digamos, de alguna manera escribir es lidiar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.